todavía no lo subo, pero sí estoy un poquito atrasada. Me detuve a leer todo lo que fue pues sí, lo de la lectura del libro. Ajá. Y la verdad es que sí está un poquito complejo, pero pues ahí la llevo. Sí, pues no se preocupen. Tenemos todavía, miren, hoy es miércoles. Nos quedan todavía pues una semana. Nos queda de hoy en 8 para entregar el reto 4 y el reto 6. Vamos a poner de límite el viernes próximo para que se pongan bien de acuerdo. Y en el caso del reto 6, pues ese vence el último día, que sería el miércoles a las 11:59 de la noche. A las 12 de la noche ya no es miércoles, ya es jueves, ¿verdad? Entonces ya no tienen derecho de enviarlo, ¿verdad? Si lo quieren enviar a las 12 de la noche, pues no se los van a recibir. No va a haber nadie, la Pues yo plataforma. nada más es eso, que me atrasé un poquito ahí porque sí, una por los tiempos que tengo también y otra porque sí se me hizo un poquito complejo. O sea, quería estar como más nutrida en el aspecto de la lectura y saber cómo, cotejarlo, se podrá decir, para que me salga bien. Es todo, nada más. Sí. Bueno, es importante ser perfeccionista, pero no a un grado tal que nos inhibamos, que nos genere algún tipo de problema. Entonces, yo valoro mucho el perfeccionismo, pero también valoro la eficiencia en cuanto al tiempo. Acuérdense que tenemos que seguir un cronograma. Si nos quedamos mucho tiempo con un tema, dejamos de aprender de los otros temas. Necesitamos llevar un balance. Son 3 semanas, 3 días. Entonces, y en este caso son 4 retos, que son los que yo califico, pues hay que hacerlos más o menos como cada 6 días, por ahí más o menos, como cada 6 días, como cada 5 días, por ahí. Para que haya también una capacidad de asimilar la información de cada reto. Porque a mí en lo particular, bueno, institucionalmente más bien dicho, como institución no nos conviene mucho que hagan muy buenos retos y los hagan en un solo día. Y a lo mejor los retos están perfectos. O que los haga, o que duren haciendo 3 retos un día y se la pasen 3 semanas con otro reto, tampoco no es muy buena idea. Hay que tratar de organizarse, de llevar un balance, porque es como la comida, no vamos a comerlo de una semana en un día y decir, bueno, no como 6 días. ¿Por qué? Porque mi sistema digestivo va por partes, igual nuestro sistema cognitivo va por partes. Tenemos que ir asimilando por partes la información y no de golpe y porrazo. Porque entre más rápido se aprende una información, y eso es algo que está estudiadísimo, ¿eh? Si tú aprendes algo muy rápido, con esa misma rapidez lo vas a olvidar. ¿Sí? De hecho, a mí me pasó una cosa bien curiosa, que yo estaba haciendo unas notas, hace añales, cuando no existían existían unas computadoras, pero bien básicas. Y yo estaba haciendo un resumen en una impresora que era de matriz de punto para yo repasar de esas notas, de todo lo que había dicho el maestro, y se fue en la luz, no guardé la información, perdí toda la información, me dio tanto coraje y volví a hacer las notas, pero con una diferencia de un día, digamos. Pues, ¿cuál fue mi sorpresa de que ya no necesité repasar las notas? Me lo sabía todo. Porque cuando uno repasa y repasas al otro día, traes fresco todo. Entonces, entre más refuerces una idea. Por eso el programa es genial y por eso lo concibes primero, luego lo vas plasmando en genial y luego lo mandas, luego lo publicas, luego lo revisas. Son como formas de fortalecer la memoria. La memoria no es algo, ojalá que fuera como una impresora que se imprime nada más en el cerebro y se queda para siempre, ¿no? La memoria es la cosa más complicada y difícil de entender por parte de los científicos neurólogos, los
los que hablan de la neurofisiología, ¿sí? La memoria pues tarda un buen rato en cuajar. Se le llama la sustancia morada. Es una especie de sustancia como tipo gelatinosa. Y cuando nosotros aprendemos algo, es como una prensa que va hacia la neurona, a la sustancia morada, y se despega como un recuerdo, como algo de corte eléctrico, mm, de corte químico eléctrico, y pero esa sustancia gelatinosa, que se llama morada, tiende a modificarse también. De tal manera que va por capas. La capa más primitiva de nuestros primeros años de vida es la capa más fuerte. Esa no va a cambiar ni se va a modificar en muchísimo tiempo. De hecho, cuando estemos ancianos, muy ancianos, vamos a recordar cosas de niños con muchísima facilidad, pero cosas de ayer o de hace un año, casi nada. Entonces, esa sustancia, para que cuaje, para que se quede, necesita repaso. Entonces yo los invito a que estén repasando sus notas, todo. Yo sé que no les van a dar más puntos, pero no es por tanto por los puntos, sino por el hecho de que ustedes conserven ese conocimiento y lo tengan en su mente de manera ágil. Miren, a mí no se me ha olvidado que Rogers es el más optimista de los psicólogos. Sí, ya, según él, nada más con darle un abrazo a una persona y decirle, te quiero porque eres un ser humano valioso, ya se le va a quitar la depresión, el estrés y la amargura y la tristeza y todo. ¿Verdad? Pues, como que no es muy creíble. A lo mejor le ayuda, no digo que no, ¿sí? Pero así como que sea mágico, pues no, tampoco, ¿no? Entonces tenemos otras alternativas. Es importante conocer todo esto. Y también es importante conocer la teoría de Rogers, porque no se crean que Rogers nomás dijo eso y dijo, pues ya. O sea, empezó su libro, al ser humano hay que darle un abrazo y con eso tiene, punto y ya. Y ese fue todo su libro. No, no se crean, escribió muchísimo, más o menos la mitad de lo que escribió Freud lo escribió Rogers. Entonces no es una teoría sencilla, tenemos que estudiarla bien, porque también él da muchas pruebas de gente que se ha superado en situaciones tremendas. No sé si alguien se sepa la historia de Abraham Lincoln. Nadie sabe la historia de Abraham Lincoln de los que están aquí presentes. Se las digo así rapidísima, rapidísima. Pues nomás faltaba que un perro lo orinara, era lo único que le faltaba. Fíjense, toda su vida, bueno, se casa y al poquito tiempo de casado la mujer enferma, paralítica, en cama, se acaba muriendo, tiene que vivir de la beneficencia pública, se acaba sus ahorros, luego le da una enfermedad muy rara y se queda en cama como 6 meses él. Fíjense, sin la mujer, él solo, pues, que es más difícil, arreglársela solo que con alguien. Y luego, y aparte le da por contender a las elecciones, le encantaban proponerse para ser elegido, y en una ocasión le dieron 100 votos, o sea, así literal 100 votos, o sea, no 101 ni 90, 100 votos, y el otro que ganó tenía 3,600, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, fracaso tras fracaso. Luego en una ocasión, ya cuando medio se había repuesto de la enfermedad esa como neurológica que lo tuvo 6 meses en cama, sale y lo atropella un carruaje y otra vez va a la cama. Así fue una vida de lo más, que tú dices, bueno, este cuate está más salado que nada, ¿no? Pero contiende para ser presidente de Estados Unidos y gana. Primera vez que gana algo, y una vez que ganó la presidencia de Estados Unidos, nadie le apostaba que durara mucho tiempo porque no era muy astuto, no era muy político, así muy barbero y muy coloquial, o muy defensivo tipo Donald Trump tampoco. De esas dos maneras como que funciona la gente en la política, pero no tenía ninguna de las dos. Y sin embargo fue el que
lideró la guerra del norte contra el sur, la ganó y quitó la esclavitud para las personas de origen africano que habían venido como esclavos a América. Y se hizo famosísimo, está considerado uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Entonces, para que vean ustedes que Rogers no andaba tampoco tan perdido. O sea, la fuerza de la voluntad, el no desanimarse, el seguir adelante a pesar de todo, pues también es un elemento que vale la pena estudiar. O sea, no todo es Freud, ni todo es Piaget, ni todo es Skinner, o Watson y Pavlov. O sea, también la gente no necesita ni condicionarse, ni tener un buen pasado, ni tener una buena educación para poderse superar al grado de... Y hay muchos ejemplos como el de Abraham Lincoln. Entonces, por eso les digo, vale la pena que estudien a fondo a Rogers, a Raymond Cattell, ese del dominio. Pues, pero son más dimensiones las de Cattell, es una de las que me acuerdo yo. O sea, de lo que me pasó a mí, pues hagan de cuenta que pues es una de muchas, ¿no? Pero, en fin, vale la pena pues sí que opinen y que lo manifiesten en su, este, en su escrito, que manden. Muchos ya lo mandaron, algunos tienen que volverlo a mandar porque no han hablado bien de estos autores. Entonces, cuando lo vuelvan a mandar, dense la oportunidad de estudiar un poquito más de la historia de Rogers, de Cattell, de Vygotsky, de Freud, volver a repasar un poquito a Freud, de Watson, de los conductistas, que son los que hemos visto menos, pero vamos a terminar de verlos mucho más. De hecho, de hoy en 8 que entregan el último reto, que es el reto 6, bueno, lo pueden entregar antes, de hecho, y alguien lo entregó y lo entregó bien. Van a hacer un cuadro comparativo donde van a poner a Skinner, Thorndike, Pavlov y Watson, que son los 4 grandes conductistas que ha habido. Dos de ellos que pertenecen al conductismo clásico, que en este caso sería Watson y Pavlov, que sería el relacionar un estímulo con una respuesta, y los otros dos, que sería Thorndike y Skinner, que pertenecen al conductismo operante, que se le llama operante porque ese proviene de los reforzamientos. Si yo te doy un premio o te doy un castigo, es más probable, si te doy un premio, que repitas la conducta, y si te doy un castigo, es más probable que no la repitas. Que claro, me van a decir muchos de ustedes que esto en la práctica no es tan cierto, porque luego tú castigas a un criminal por robar una joyería, por poner un ejemplo, y sale con más mañas y con más ganas de robar. Pero aquí habría que analizar que los reforzamientos de Skinner y de Thorndike se refieren a situaciones a muy corto plazo. Y si un criminal lo metes preso 8 años, pues va a tener un resentimiento social tremendo. Entonces ahí como que ya no vale, como que ya no cuenta este asunto que les digo de que aprendieron del castigo. Porque se aprende de un castigo inmediatamente después de haberlo hecho y que te dejen en paz. Eso sería lo óptimo. Pero bueno, como nosotros tenemos un sistema judicial donde se van dando años de cárcel según la gravedad del delito, si tú matas a alguien en 25 años, pues solamente vas a sentirte víctima. En 25 años que vas a durar preso, vas a sentir una víctima. Y a lo mejor tú vas a decir, pues, ok, sí, cometí un grave error, pero no era para tanto. Entonces, hay muchas cosas desde donde se puede ver este asunto de los conductistas, ¿no? ¿Dónde funciona el conductismo? Que es el que van a estudiar ustedes y hacer un cuadro comparativo, porque muchos me van a probablemente escribir, pues es que no le entiendo, de qué tengo que hacer el cuadro comparativo. Bueno, el cuadro comparativo lo vas a hacer, por ejemplo, qué animales usaron cada uno de ellos. Por ejemplo, Thorndike utilizó un gato, Skinner una paloma. Bueno, también usaron muchos más animales, pero los más importantes son una paloma, Skinner un gato Thorndike, Pavlov un perro y Watson un niño. Pero bueno, un niño no es un animal, claro. Pero pues usó un niño. Pero pues en este caso no era un animal, era un niño. Y bueno, y también utilizó a una persona que se disfrazó de conejo, ¿eh?
con un mameluco tipo conejo. O sea, estaba medio raro Watson con sus experimentos. Pero de cualquier manera cometió graves errores, claro. Les digo que acabó en una tragedia su experimento. Hasta que Mary Cover Jones, una psicóloga post-watsoniana, logró corregir el error de Watson con un sistema llamado de sensibilización sistemática, que es el que corrige un condicionamiento erróneo, porque condicionó al niño a que le tuviera miedo a un objeto blanco que se moviera, un ratón, un conejo o una persona con un mameluco blanco que parecía conejo. Entonces ustedes van a hacer un cuadro comparativo, cómo se llama el conductismo que creó cada uno de ellos. Por ejemplo, el de Skinner se llama conductismo operante, el de Thorndike se llama ley del efecto, el de Pavlov, condicionamiento clásico, y el de Watson, estímulo-respuesta. O sea, cada uno tiene su nombre diferente. Quienes los auxiliaron, por ejemplo, vale la pena tal vez hacer otro cuadro comparativo. O sea, en sí lo van a hacer, si ustedes quieren lo pueden hacer con Excel, el cuadro comparativo del último reto, del reto 6. O lo pueden hacer si quieren con Word. Ya ven que Word permite hacer tablas y pueden hacer divisiones. Así que de las dos maneras estaría bien hecho, ¿eh? Y lo pueden hacer en PowerPoint si quieren. O sea, no hay ningún problema. Mientras hagan las divisiones, las rayitas que dividen todo, ¿no? Y que sí sea correcto. Ojo, en ese reto, en el reto 6, se les pide una ortografía muy buena. Con un solo error ortográfico, por ejemplo, que utilicen mayúsculas y no acentúen las mayúsculas. Por ejemplo, conclusión lleva acento en la O antes de la N. Aunque le pongan mayúsculas, debe de llevar acento. Y, por ejemplo, ese sería un error. Y si es así, pues van a tener puntos menos. Tienen que ser muy cuidadosos con la ortografía. En este caso, también se va a pedir referencias APA de los conductistas. No necesitan poner muchas, solamente con que pongan una bien. Háganlo con Big Guru o háganlo con el APA que tiene Word preprogramado. O busquen en YouTube, de hecho les mandé una liga donde les dice cómo actualizar a APA 7 el APA 6 que tiene Word. Porque es muy raro que alguien tenga APA 7. Yo sí lo tengo porque yo, del video, ahí me dijeron cómo actualizarlo a APA 7. Entonces, ustedes busquen en YouTube video donde me diga cómo actualizar APA 6 a APA 7 y lo van a hacer sin problema. ¿Ok? No sé si alguien más quisiera comentar cómo va. Vamos a pedirle a otra persona que nos haga favor. Carla, ¿por ahí estás, Carla? ¿Sí estás por ahí, Carla? Hola, hola. Sí, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo vas? Platícanos, ¿cómo vas? Pues igual acabo de terminar el foro, estoy avanzando con las evidencias en Word. Creo que voy un poquito atrasada, pero también he tenido algunos problemas con el APA 7, pero creo que se han ido corrigiendo poco a poco. Solo mi pregunta es, después de que yo cite algún comentario, tengo que poner igual en formato en APA 7, o sea, de quién es ese comentario, o se puede ir al final en las referencias todas juntas. Miren, pues ese fue un asunto que me generó a mí en lo particular bastantes problemas, porque un alumno yo le decía que tenía, perdón, es que se me cayó el cable de la computadora y ya ven que luego se apaga. Déjenme lo conecto. Y miren, lo correcto es poner una referencia que se llama APA parentética, así se llama, que va entre paréntesis el autor y la fecha. Entonces tú puedes poner, según Skinner, 2000, bueno, no 1990, porque en ese año murió. Murió más o menos por esa época murió. Estoy seguro que nació en 1905. Pero ese APA parentético es lo correcto. Y luego al finalizar poner el APA completo, que sería BF Skinner 2000,
Skinner BF 1990, el condicionamiento de los organismos, suponiendo. Editorial Trillas. Pero en la práctica les es muy complicado y muy difícil utilizar el sistema doble o el sistema que se le llama binario, que sería poner la referencia corta o parentética y luego poner la referencia final larga o extensa, ¿sí? Entonces yo les estoy permitiendo que solamente pongan la bibliografía final. De por sí se hacen bolas con la bibliografía final, pues ya con el APA parentético más el APA final, pues es mucho más complicado todavía. Y digo, entiendo que Roma no se hizo en un solo día, y me queda también claro que es su primera materia para muchos de ustedes. Entonces por eso les estoy permitiendo que lo hagan con la referencia final completa, pero bien hecha cuando menos, en vez de que hagan pues un interjuego de APA parentético, porque eso sería lo más apropiado. Es decir, esta parte pues la dijo fulano, esta la dijo mengano y esta la dijo perengano. Y al último poner los nombres de los tres, ¿verdad? Pero si ustedes quieren pueden poner todo el texto y poner nada más el APA global o el APA extenso, pero bien hecho. Miren, en el caso de los libros, se pone con mayúscula cada inicial, por ejemplo, la inicial del apellido, de los nombres, el año entre paréntesis, y luego el título del libro se pone en mayúscula minúscula, o sea, solamente mayúscula la primera, o dependiendo, ¿verdad? Si de lo que mencionen, pero en cursiva, así se pone el título del libro. Y en la parte final se ponen 2 puntos y luego el editorial. Anteriormente se ponía la ciudad también, donde fue editado, pero el APA 7 ya quitó la ciudad. Les digo, por eso no vale mucho la pena que se lo aprendan de memoria, porque al rato viene el APA 8 y se le ocurre volver a poner ciudad. Entonces en el APA 7 solamente se pone autor, en el caso de un libro, autor, fecha, título del libro y editorial. Son 4 elementos nada más. Pero si por ejemplo es un sitio de web, son otros elementos los que se tienen que poner. Si es una revista, el título del artículo no se pone en cursiva, se pone en cursiva la revista. Curiosamente ahí cambia la cosa, ¿eh? Y se tiene que poner entre qué páginas lo encontraste, etcétera. Es complicado, ¿no? Y en el caso de web, de un sitio web, ustedes pueden utilizar algún procesador de inteligencia artificial solamente para esto, no para producir información. Donde ustedes puedan corroborar, así está bien una referencia de un sitio web, o que le falta o que le sobra, y se los va a decir luego ya sea cualquiera de los procesadores que tenemos ahorita muy potentes de inteligencia artificial, lo pueden hacer como corroborándolo. Claro, lo hacen ustedes primero para ver si les sale bien y solamente para corroborar que está bien. Porque no es una regla que solamente el título del libro va en paréntesis y lo demás no. Solamente en el caso de los libros sí, pero en otros casos no va así, ¿eh? O sea, va variando según el caso. Entonces, pues, también tienen el manual de la universidad, creo que se los mandé también, si no mal recuerdo, también se los mandé al WhatsApp del grupo. Entonces, pues adelante, ¿sí? No sé si respondí, Carla. ¿Todo bien? Sí, profe, muchas gracias. Sí, no, pues a tus órdenes. Y bueno, alguien más que nos quiera platicar. Ya estamos en la recta final, nos queda pues ya muy poquito. Alguien más, sí, Marisol. Yo, pues voy en lo del foro y todo bien. De hecho, o sea, quería comentarle que a mí me gustó mucho. Yo vengo de otra carrera, me cambié a esta.
más administrativa y la verdad a mí me gustó mucho el poder tener las clases en vivo porque bueno, a mí me ayuda mucho como a aclarar los proyectos que se van pidiendo y cosa que en la otra, pues fue como en mayo que empezaron a mover toda la plataforma, o sea, como que la remodelaron, no sé. Y la verdad es que a mí me gustó mucho que se tuvieran estas clases en vivo para poder como disipar dudas y para que nos explicara los retos que van saliendo, pues. Y también, pues, me queda como un poco la duda del por qué a Carl Jung no se incluyó dentro de los psicólogos de estudio. Porque como era muy a la par de Freud, como que me quedó la duda de por qué él no se incluye. Ok. Como Sí, pues, con todo gusto te contesto. Miren, todos los discípulos de Freud que rompieron con Freud, pues se consideran disidentes, ¿no? Y de alguna manera no son a diferencia de Jung y los demás, ¿verdad? Jung, cuando entra en interjuego con Freud, ya había escrito más Carl Jung que Freud. O sea, Freud era como independiente, ¿no? O sea, como que él llevaba aparte bueno, es lo que más o menos vi. Cuando entran en juego los dos, las teorías de Freud, de Jung coinciden en varias cosas, digamos, esenciales con Freud. Pero las ideas que tenía Carl Jung eran muy diferentes a las de Freud. Por ejemplo, Carl Jung era más místico. Para él, el concepto de espíritu, inclusive de fantasmas, de entidades, era válido, ¿no? De antepasados que se hacían presentes y todo ese rollo. De premoniciones, por ejemplo. Ponía un ejemplo Carl Jung de que cuando tú salías pensando en una persona y te la encontrabas en la calle, a eso le llamó él la sincronicidad. Sí, decía que eso no era un asunto, una mera coincidencia, sino que había una sincronicidad que tu mente, y de hecho en muchas ocasiones nos ocurre eso, soñamos en alguien y no lo encontramos, ¿no? Entonces Freud estaba totalmente en contra de cualquier asunto que no fuera, digamos, entre comillas, comprobado científicamente, pero también el propio Freud no utilizaba la ciencia para comprobar nada. No hay ni una sola letra escrita por Freud que haya pasado por el método científico, que es observación, experimentación, etcétera, etcétera. Nada. Todo es producto de su mente y de lo que se le llama la inferencia inductiva, que es un método que utiliza pues cada persona con su propia mente. Y pues hay la gente que te cree y la gente que no te cree. Entonces, mucha gente no le creyó a Freud. Jung, cuando rompe con Jung, su amistad no dura mucho. Y les digo no dura mucho porque el problema lo ocasiona, con todo respeto para las mujeres, pues una mujer. Pero no porque las mujeres sean las causantes. Pero Sabina Spielrein era paciente de Sigmund Freud y se la presenta a Jung para que le dé terapia. Esta mujer le encantaba que le dieran nalgadas al tener un acto íntimo. Y a Jung le encantaba dar nalgadas. Pues ahora sí que le dijo, pues ¿qué estamos haciendo aquí en el consultorio? Vamos a poner en práctica todo esto. Entonces cuando Freud se entera, porque Sabine Spielrein se lo platica a Freud, dice, no, pues es que me llevo muy bien con Jung en otro sentido, no como terapeuta. Se pone furioso Freud, le reclama a Jung, y Jung le dice, bueno, pero yo no me meto con mi cuñada. Sí, esa es una persona que, pues, ahora sí que no tiene nada que ver conmigo. Es muy grave lo que tú estás haciendo de tener un amorío con tu cuñada. Y eso enfurece a Freud y eso es lo que genera la ruptura. Cuando rompen, todas las ideas que tenía Freud, por ejemplo, para Freud,
el inconsciente individual, personal. Por ejemplo, que me maltrataron a mí de niño, tal persona, y eso yo lo voy a ver en las personas cuando yo sea adulto, para Jung no valía. ¿Qué valía para Jung? El inconsciente colectivo. Entonces, la bruja, el hada, el tren, el miedo a la muerte, esa sensación tan rara que te da cuando conoces el mar, como decir yo vengo de ahí. Para Jung eso no era algo fortuito, casual, sino que todos tenemos en nuestra mente la idea de una bruja, la idea de una hada, la idea de un héroe, o sea, y esos son, le llamó él arquetipos. Y para él los sueños se tenían que interpretar en función de los arquetipos, de las hadas, de las brujas, en fin, y no tanto de tu pasado. Entonces, tu pasado individual no contaba, sino el pasado evolutivo de los humanos, porque el humano le tenía miedo a los rayos, le tenía miedo a las fieras, a los colmillos. Usualmente cuando las películas de terror nos aterrorizan, pues es el hombre lobo, porque tiene colmillos, o sea, son figuras humanoides que tienen ciertos rasgos de animales. Entonces empieza a diferenciarse mucho porque la gran ruptura, después de que rompen, porque primero estaban muy amiguitos, ¿eh? Y ya Sí, cuando se vienen, mandaban cartas, ¿no? Y cuando todo. vienes, se mandaban cartas y la última carta se la manda Freud a Jung, en la cual le dice, nuestra amistad pende de un hilo, yo siento que vale la pena cortar el hilo. Es lo que le termina diciendo Jung, Freud a Jung. Y Jung le contesta una carta muy breve diciendo, estoy de acuerdo, y ya, y ahí se acaba la relación. Pero Jung ataca a la yugular, el inconsciente colectivo, que es la fuerza de toda la teoría de Freud. Es híjole, ya nos va a sacar Google Meet. Toda la fuerza de la teoría de Jung era el inconsciente colectivo y la de Freud, el inconsciente personal. Y ahí se divide. Y entonces uno empieza a escribir. Entonces, no queremos revolverlos con el inconsciente colectivo de Jung, las hadas, la bruja, etcétera, con el inconsciente personal que es de cada quien, a diferencia del otro que es colectivo, ¿no? Ya nos vamos, un abrazo, cualquier duda, Gracias. mándenme, Sí. mándenme mensaje a WhatsApp y saben que estoy para servirles, ¿eh? Saludos. Gracias. Hasta luego, bye. Bye.